Vamos a Romanos 8:28, perdón. Romanos 8:28. Estamos estudiando soteriología. El día de hoy vemos la perseverancia de los santos. Romanos 8:28 en adelante. Ya lo tenemos, deje ahí su separador, vamos a cambiar a varias citas, pero esta cita nos va a guiar en la gran mayoría de nuestro estudio del día de hoy. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, de su Hijo, para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierre sus ojos y vamos a orar, a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, te rogamos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que pongas en nosotros una mentalidad, una mente humilde para poder aceptar, para poder asimilar tu palabra, para poder llenarnos de ella, Señor. No permitas que esta enseñanza sea solamente conocimiento en nuestras vidas, pues podemos llenarnos de conocimiento, pero no reflejarte, y esa es una maldición igual o peor que aquellos que no tienen la sana doctrina. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te decimos amén, Dios. Estamos estudiando el TULIP, que es, ya lo vimos, el acrónimo para las doctrinas de la gracia. El quinto punto y último desarrollado en este TULIP o calvinismo, doctrinas de la gracia, es el conocido como la perseverancia de los santos. De ahí que viene la P, es TULIP, o bueno, aquí con la P, TULIP, con la P de perseverancia de los santos. Por eso la letra P, Perseverance of the Saints en inglés, perseverancia de los santos en inglés, y es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Puede una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio, una persona que ha entendido el Evangelio, que ha creído en el Evangelio, tener una seguridad de que siempre va a permanecer en Cristo? Podemos estar seguros de que somos salvos, escuche bien esto que le voy a decir, independientemente del grado de éxito espiritual o de éxito en nuestra vida espiritual, porque hay gente que espiritualmente no vive a la altura de ser cristiano. ¿Puede estar seguro de que es salvo? ¿Podemos, los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo, caer de la gracia? ¿Podemos vivir sin el mínimo de obediencia o de santidad y aún así ser salvos?
En pocas y llanas palabras, este tema nos va a enseñar si la salvación podemos estar seguras de ella o si la salvación se puede perder. Este tema ya lo hemos visto otras veces. Usted me va a decir, no, ya sabemos que no se pierde. Exacto, no se pierde la salvación, pero no podemos nada más decirle a las personas cuando defendemos nuestra fe, si la salvación se pierde, no. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor Olá. Va a decir, perfecto, ¿y eso qué? El punto doctrinal de la perseverancia de los santos se refiere básicamente a que los que verdaderamente nos hemos convertido vamos a ser salvos sin duda alguna. De la mano de nuestro Señor y Dios tenemos la completa seguridad de que llegaremos al reino de los cielos. En el primer discipulado entendimos que los 100 que conoció al final son los 100 que glorificó. Esto que le acabo de decir es básicamente lo que es la perseverancia de los santos, que ninguno de los que Dios eligió se van a perder, pero esto es solamente un argumento filosófico. Tenemos que ir hacia la Escritura para poder verdaderamente respaldarnos. Debemos de observar que este punto no sería válido si los primeros 4 puntos no fueran verdad. Es decir, la perseverancia de los santos es el broche de oro de los 5 puntos del calvinismo. La perseverancia de los santos depende de que Dios nos haya elegido, depende de que Dios nos haya llamado irresistiblemente. Nuestra seguridad de vida eterna está basada en el hecho de que Dios es soberano y Dios es quien salva. Si un elegido, alguien que Dios eligió, porque Dios, que el Padre eligió, pudiera perderse, significaría algo, que Dios no es soberano o que Dios no es todopoderoso. Esta enseñanza nos habla únicamente a aquellos que el Padre eligió, que el Hijo rescató y que el Espíritu Santo llamó. De la misma manera es una enseñanza que nos muestra la Trinidad. No es para todos los seres humanos. La perseverancia de los santos no es para toda la humanidad, porque caeríamos en el universalismo, lo cual es una herejía. Esta enseñanza es para consuelo de los que tenemos temor de Dios, porque nos anima en las luchas espirituales y en las incertidumbres que pasamos en el presente y que vamos a seguir pasando. Esta enseñanza no es para que los malvados se gocen porque tuercen las escrituras para su propia perdición. Quiero que me acompañe a 2 citas. Segunda de Pedro 3:16. Hay gente que dice que no enseñemos esto porque los indoctos, los inconstantes, van a torcer la enseñanza, entonces no podríamos enseñar nada, no podríamos enseñar nunca nada de doctrina. Tienen toda la razón. Los indoctos y los inconstantes, si tuercen la escritura, pero esta enseñanza no es para ellos. ¿Quiénes son los inconstantes? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Me consagro? No me consagro. ¿Soy cristiano? No soy cristiano. ¿Quiero venir? No quiero venir. Estoy, pero no estoy. Son como las olas del mar, llevados y traídos, dice el libro de Santiago. Segunda de Pedro 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Perdón, estoy en Primera de Juan. No, sí es aquí a mí. Casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Escuche, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Toma a una persona que es indocta o que es inconstante, enséñale la perseverancia de los santos y va a decir, yo siempre soy salvo, ya viste, ya la hice, el Señor no me va a desechar, cuando no es así. Esta enseñanza sirve de consuelo. ¿Cuántos, a pesar de que somos cristianos, seguimos pasando problemas y tribulaciones? Levante su mano. Yo sí. Sí, yo sí. Pues esta enseñanza es un consuelo para nuestras vidas. Es la manera de Dios de decirnos, tranquilo hijo, tengo todo planeado, déjame apapacharte aquí en el tiempo porque vas a la eternidad conmigo. Apocalipsis 22:11 nos enseña que este no es para los indoctos e inconstantes. Si usted se quiere colgar de esta enseñanza para garantizar su salvación, pero no es una persona constante,
Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero aquí viene para los que no somos indoctos: el que es justo, ¿qué dice que hagamos? Practica todavía la justicia. Y el que es santo, ¿qué dice que haces? Te santificas aún más todavía. Aquellas personas, porque no somos justos por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo, y que nos lleva a santificarnos, estas palabras que vamos a ver a continuación van a ser un bálsamo en nuestras vidas. Otro nombre que se le da a esta doctrina es la preservación. Es más, lo voy a poner aquí: preservación de los santos. Porque nosotros no podemos perseverar en nuestras propias fuerzas. Es Dios quien nos preserva de no caer hasta el final. El punto de la santidad sigue intacto, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La preservación o perseverancia de los santos tiene tres aspectos. Los tres aspectos de la preservación. Si está copiando, cópienlo de una vez. Número 1, es perfecta. Número 2, es plena. Y número 3, es eterna o perpetua. Tres aspectos tiene la preservación de los santos: es perfecta, es plena y es eterna. Estos tres aspectos los deducimos de la cita inicial. Regrese a Romanos 8, 28 al 39 y vamos a ir desmenuzando toda esta cita para que se dé cuenta de ello. Pablo en el versículo 28, Romanos 8, 28 dice: y sabemos, lo cual indica claramente una certeza en sus palabras. En el versículo 38 concluye: por lo tanto estoy, ¿qué dice? Seguro. Pablo estaba más que convencido de lo que estaba escribiendo y trataba de infundir esa fuerte confianza a sus lectores. Él no les estaba hablando de sus buenos deseos, no les estaba hablando de unos bonitos sentimientos, no les estaba hablando de unas hermosas intenciones, no les escribió: hermanos, sería muy bonito que todos nos fuéramos al cielo, qué gran esperanza que todos al final fuéramos salvos, ay, qué padre sería que Dios nos guardara hasta el final. Pablo estaba certero de lo que escribía y él quería infundir esa confianza. Y sabemos y estoy seguro de lo que les estoy escribiendo. Por eso es que de forma magistral nos deja ver que la salvación o la perseverancia de los santos es perfecta. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan a bien. No está de más recordar que Pablo habla acerca de cualquier acontecimiento vivido por los creyentes, los elegidos de Dios. Todo opera para nuestro bien, no para nuestro plan. ¿Para el plan de quién? De Dios. Cuando Pablo les dice: todas las cosas nos ayudan a bien para los que por su propósito, ¿propósito de quién? De Dios fueron llamados. Todo lo que vivimos, esto ya lo hemos visto muchas veces cuando hemos hablado de predestinación, no nos vamos a detener ahorita porque el tema es un poco más extenso. Como David dice en el Salmo 138:8, vamos al Salmo 138:8 y deje ahí su dedo. David dice en el Salmo 138:8 que el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor siempre cumple su propósito en los suyos. Sabemos por el mismo versículo de Romanos 8:28 que el propósito de Dios no es nuestra prosperidad material. Eso enseñan las iglesias antropocentristas.
El propósito de Dios es la prosperidad espiritual. Eso significa ser como Cristo. Dios ha propuesto beneficiar espiritualmente a todos sus hijos mediante las cosas que pasamos en esta vida, sean buenas o sean malas según nuestra perspectiva. Y quiero que entienda y que levante su cara para que me vea y entienda esto que le voy a decir. Muchas veces me ha escuchado orar de esta manera. Yo cuando le digo, Señor, te doy gracias por todas las cosas buenas y las cosas malas, estoy hablando desde la perspectiva humana, porque hay cosas buenas, a todos se nos hace bueno, pero encontrarnos 100 pesos, 200 pesos, vas en la calle y te los encuentras, dices, qué buena onda, pero si se te pierden 100 pesos, que era lo del gasto, también dices, qué malo, hoy cómo te fue, no me pasó algo malo. Eso es en nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios, todo lo que nos pasa es bueno, agradable y perfecto. Cuando nosotros decimos las cosas malas, estamos hablando desde nuestra perspectiva. ¿O a quién le gusta que se le pierda el dinero? No, ¿verdad? Ni 20 pesos, ni 50, nada, ¿verdad? No lo regalan como para que digamos, esperemos que se me esté perdiendo. Todo en nuestras vidas, todas las circunstancias, buenas o malas, desde nuestro punto de vista, buenas o malas, Dios las preparó para cumplir su propósito. Dios es bueno. Dice la Biblia que todo el que pierda su vida por causa de Él la salvará, en Marcos 8:35. Podemos perder muchas cosas en este mundo, pero no significa que no estamos siendo moldeados para ser espiritualmente como Cristo. El segundo, todo el plan de Dios es con miras a la glorificación, a que seamos glorificados en Cristo. Por eso se liga esta con otra. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Que terminemos un día siendo glorificados. Es muy importante no perder de vista que el plan de Dios para nuestras vidas no termina aquí. El plan es con los ojos puestos a la eternidad, a la glorificación. La glorificación es el último eslabón en la cadena de oro de la salvación. Podemos concluir que nuestra preservación es perfecta porque todo lo que nos pasa a los creyentes es parte del plan de Dios para nuestro beneficio espiritual y eterno. Ya lo hemos entendido. Todo lo que pasamos los hijos de Dios en el tiempo, Dios lo tiene planeado. No para que te vaya bien, para que tengas dinero, tengas cosas, seas popular. Dios lo tiene planeado para tu beneficio espiritual y para tu beneficio eterno. ¿Acaso alguna cosa que nos pasa en la vida a los cristianos es desconocida por Dios, o Dios no la controla, o es incierto para Él? Sabemos que no. Por eso nuestra salvación es perfecta y lo vamos entendiendo a medida que pasa el tiempo en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, volteamos a ver a la persona que éramos hace 2, 3, 5, 10 años y nos damos cuenta que las cosas que nos han pasado nos han moldeado. Yo no sé si ya te lo dije aquí una vez, si no una vez siempre tenía yo en mi mente cuando era más joven, y eso que ya he pasado varias cosas, y decía, si pudiera regresar en el tiempo con este conocimiento que tengo, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría usted en su vida si pudiera regresar en el tiempo? Nada ya. ¿Sí? Fíjense que yo pensaba eso antes, yo decía, no, si pudiera regresar en el tiempo con mi mismo conocimiento, me diría, Olaf, no hagas esto, Olaf, no hagas lo otro, Olaf, termina la carrera, Olaf, haz esto, Olaf, haz lo otro. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el día que maduré, que me di cuenta que todo lo que pasó en mi vida estuvo planeado por Dios exactamente para ser la persona que ahora soy, y sobre todo para llegar a la eternidad, no quisiera yo cambiar nada. Todas las cosas que he ganado, que he perdido, que me han gustado, que me han desagradado, Dios las tenía perfectamente planeadas para que yo madure espiritualmente y para llegar a la eternidad. Si usted todavía piensa, no, yo salvaría esto, yo haría lo otro, yo haría lo aquello, todavía nos falta caminar un poquito, no se desanime, no quiere decir que está mal, pero cuando vamos madurando nos damos cuenta que todo lo que pasa es
con ganancia eterna. La mayor de todas las cosas que Dios tiene para nosotros es ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. En el versículo 29 de Romanos 8 viene. No olvidemos que la Biblia dice, vamos a leerlo, es más, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas están hechas para que seamos como Cristo. Ahora, Cristo es el camino para vivir en santidad. Hebreos 12:14 dice claramente, sin santidad, ¿qué va a pasar? Nadie verá al Señor. Si estamos captando entonces para dónde nos lleva Dios, todo lo que pasamos es para ser como Cristo. Buscamos a Cristo, vivimos en santidad y vamos a terminar ¿qué? Viendo al Señor. Nuestra perseverancia es perfecta porque fue Dios mismo quien la planeó. Y todo lo que nos sucede en esta vida es para cumplir su perfecto plan. Es perfecta porque Dios mismo la planeó. Por eso es que todas las cosas nos ayudan a bien y todo el plan de Dios es con miras a la glorificación. Número 2, nuestra perseverancia es plena. El apóstol Pablo en los versículos 31 al 35 les hace 6 preguntas a sus lectores que abarcan los aspectos de la vida humana. Dice la pregunta número 1 en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Son 6 preguntas. 1, que abarca N de nuestro intelecto. Pablo les empieza a explicar 2 versículos atrás, 3 versículos atrás, cómo está la situación del plan de Dios y les dice, ¿qué podemos decir a esto? ¿Qué objeción? ¿Qué plan? ¿Qué maravilloso es lo que Dios tiene? En la perseverancia tenemos una respuesta certera. Nuestro intelecto lo guarda el Señor. Nuestra mente renovada con esta verdad es guardada de dudar. Lo que Pablo les estaba diciendo, oigan, ¿saben qué? Tienen una esperanza en su intelecto, que cada vez que venga el enemigo y te diga, tú no eres hijo de Dios, y eso que ya eres cristiano y todavía haces esto, uy, imagínate, eres peor de lo que eras antes, y el enemigo te quiere hacer dudar. Por eso es que nuestro intelecto está guardado. Pablo dice, ¿qué vamos a decir a esto? ¿Que Dios se equivocó? ¿Que Dios está mal? ¿Que Dios no me eligió? No podemos decir nada de eso. Nuestro intelecto está guardado. Número 2, dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, la segunda pregunta es, ¿quién contra nosotros? Está guardando nuestra seguridad. Nuestra seguridad. Si Dios es el que nos guarda de caer, tenemos la total seguridad de que siempre va a ser así, porque Dios es inmutable. Vimos los atributos de Dios. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que nunca cambia. Si Dios es con nosotros, ¿algún día va a dejar de estar con nosotros? No. Entonces tenemos seguridad. Número 3, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Tenemos provisión. Nuestra provisión. ¿Cómo no nos dará con Él, con quién Él, con Cristo, todas las cosas? Dios se ha encargado de nuestra provisión espiritual. Pastor, pero yo no voy a poder, yo no voy a lograr, ¿cómo le voy a hacer? Es muy difícil. Tranquilos, Dios lo sabía, por eso es que Él se encargó de nuestra provisión. Dijo, ustedes no van a hacer nada, ustedes únicamente descansen en mi Hijo, Jesucristo va a estar en ustedes, en cada uno de los elegidos. Colosenses 1, 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto por los siglos y edades, Cristo en nosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Entonces, Él nos ha dado nuestra provisión, que es Cristo en nosotros. Número 4 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Aquí habla de nuestra libertad. De 4 versículos sacamos tanto, es maravillosa la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Habla de la libertad, de que puedo hacer lo que quiera, no.
inmediatamente el apóstol responde y dice, Dios es el que justifica. ¿Somos libres de qué? De la culpa y del castigo del pecado. Estudia en su discipulado, o la gente que va a estar conmigo, que está conmigo en los domingos en la tarde, cuando lleguemos a la etapa de la salvación llamada justificación. En la justificación Dios nos hace libres de dos cosas: la culpa por el pecado y el castigo por el pecado. El pecado tiene que ser castigado, pero ya no nos va a castigar a nosotros, castigó a su Hijo Jesucristo. Nosotros teníamos culpa por el pecado, pero la justificación le llaman muchos el glorioso intercambio. Yo tenía algo llamado pecado en el corazón y se lo di a Cristo. Cristo me dio algo llamado justicia. Ahora soy justo delante de Dios. Por eso es que nosotros somos libres del castigo del pecado y la culpa del pecado. Eso es lo que la justificación por gracia nos garantiza. Número 5. ¿Quién nos condenará? ¿Quién es el que condenará? Aquí se refiere a nuestra santificación o a nuestra santidad. ¿Quién es el que condenará? Perfecto. Si está subrayando su Biblia las preguntas, perfecto. Para los que estamos en Cristo, es más, vaya a Romanos 8:1. ¿Quién nos condenará? Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Ojo, ¿qué dice después? Los que no andan en la carne, sino andan en ¿qué? Entonces se refiere a ¿qué? A nuestra santificación. ¿O una persona que anda en la carne es santo? Para nada, nada que ver, o no se comporta como tal, mejor dicho. Y número 6, la última pregunta que dice, que va ligada, son doble pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y a continuación habla de lo que nos podría separar, o de lo que no nos puede separar. Número 6 habla de nuestra relación con Dios. Todo el tiempo en nuestro peregrinar en este mundo tenemos relación con Dios. Mientras Cristo esté en nosotros y nosotros estemos en Cristo, nuestra relación con Dios no se va a ver afectada jamás. El decir que nuestra preservación es plena es entender que nada de nosotros se perderá debido al poder divino. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23 y 24. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que la preservación es plena, porque no va a preservar nuestro cuerpo, pero nuestra alma se pierde, o preserva nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo se pierde. Nada, todo cuerpo, alma y espíritu. Nosotros nos apegamos al concepto tripartito del hombre, que somos tricotomistas, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y dice la Biblia: el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, de manera que no le puedas reprochar nada. ¿Para cuándo? Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24: fiel es el que los llamó, o el que los llama. Él nos llamó, Él es fiel, y Él, como es fiel, también, ¿qué dice que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Guardarlos para cuando venga Jesucristo, cuerpo, alma y espíritu. Número 3, nuestra perseverancia es eterna. Finalmente Pablo termina diciendo: por lo cual estoy seguro, y ya leímos el resto. Esto significa que él tiene no solo certeza de su salvación, sino la de todos los santos. Esta seguridad se basa, primero, que conoce el plan de Dios. Conoce el plan de Dios. Versículos 28 al 30, y se liga directamente con esto: todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme a su propósito fuimos llamados.
Esto es de lo que estábamos hablando y que ya declaró en los versículos 28 al 30. Su plan es infinito, no tiene fin. Su plan es inmutable, no tiene cambios. Su plan es irresistible, no tiene oposición. El plan de Dios es infinito, inmutable, irresistible y eterno. Nuestra perseverancia es eterna, número 2, porque se basa en el conocimiento o porque conoce a Dios. Conoce la persona de Dios. ¿Por qué Pablo estaba tan seguro? ¿Por qué podemos estar seguros de que es eterno? Porque Pablo conocía el plan de Dios. No estaba deseándoles, no les estaba diciendo algo de su corazón, no les estaba diciendo sus bonitas intenciones, ya lo dijimos. Él conocía el plan de Dios, que es infinito, que es inmutable, que es irresistible y que es eterno. Pablo tenía la seguridad porque Pablo conocía a Dios. Es lo que ya expuso en los primeros capítulos de su carta. Si tú lees los dos primeros capítulos de su carta, te darás cuenta que el apóstol Pablo describe algunos de los atributos de Dios, pero nos recuerda que Dios ama en Cristo. El amor de Dios a la humanidad, en especial a sus elegidos, es un amor que está unificado en Cristo, direccionado en Cristo. Esto nos revela una vez más el amor incondicional entre el Padre y el Hijo y que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Dios ama incondicionalmente a sus santos en el amor que Él tiene por sus hijos. Él conoce a Dios, conoce su amor incondicional, vamos a ponerle ahí para más fácil. Y número 3, se basa en el conocimiento, porque conoce el poder de Dios. Pablo describe todo lo que se le viene a la mente que pudiera ser un obstáculo en la vida cristiana y empieza a decir: angustia, hambre, desnudez, peligro de muerte, ¿qué es lo que me puede separar? Él empieza a describir cada cosa que se le viene a la mente que pudiera separarnos o que pudiera ser obstáculo y no encuentra ninguno que pueda hacer eficazmente frente al todopoderoso Dios. Si la vida cristiana dependiera de alguien que no sea Dios, sería imposible de lograr esta perseverancia. Pero si depende completamente de Dios, es completamente posible comenzar siendo salvo y terminar tu vida siendo salvo. Filipenses 1:6. ¿Y vamos bien hasta aquí? ¿Por qué podemos estar seguros que somos salvos? Porque el plan de Dios o la perseverancia es perfecta, Dios la planeó, porque es plena, abarca cada área de la vida del ser humano, porque es eterna, está basada en el plan de Dios, en la persona de Dios y en el poder mismo de Dios. En otras palabras, la perseverancia de los santos depende únicamente de Dios, no depende de nosotros. Quiero que usted entienda esto el día de hoy. Si nosotros somos de los 100 que conoció, vamos a terminar siendo de los 100 que glorificó, porque de principio a final se trata de Dios, se trata de Cristo. Él es quien hace todas las cosas por medio de nosotros. Si nos dejara un pequeño detalle, se lo he dicho muchas veces, para que nosotros lo controláramos, entonces sí, preocúpese. Si la salvación estuviera en sus manos o el cuidar de ella estuviera en sus manos, preocúpese. Pero como está en manos de Dios, podemos estar tranquilos porque no tenemos un Dios mediocre. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, estoy más que convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, los va a dejar que vayan solos hasta que terminen. ¿No? ¿Qué dice? Algunos voltean: ah, caray, ¿qué Biblia está leyendo?
¿De cuál fumó? Dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, que hasta que Jesucristo retorne o seamos glorificados. La perseverancia de los santos no dice que todos los que vienen a la iglesia, o que todos los que dicen cristianos, o que todos los que dicen que son salvos, se van a ir al cielo y se van a salvar. La perseverancia de los santos es únicamente para los santos. La perseverancia no significa que solamente aquellos que hemos nacido de nuevo seremos guardados por el poder de Dios y vamos a perseverar como cristianos hasta el final de nuestras vidas. Significa que solo aquellos que perseveran hasta el final es porque ha nacido de nuevo. Si usted conoce una persona que toda su vida de cristiano fue cristiano y que el último día de su vida fue cristiano, ¿sabe por qué fue? Porque sí nació de nuevo en realidad y porque Dios lo guardó todo el tiempo. Pero si conoce una persona que nominalmente es cristiano, que hizo oración de fe o que escuchó la sana doctrina y creyó que sabía, pero no terminó su carrera, quiere decir que esa persona lamentablemente no nació de nuevo. Podemos encontrar la enseñanza de la perseverancia de los santos por toda la Escritura. Vamos a las siguientes citas. Jeremías 32:40. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios hace un pacto eterno con los suyos. Jeremías 32:40. Y nuevamente, es que el domingo en la tarde les decía a las personas que se quedan aquí con nosotros a tomar el discipulado que no hay prácticamente grabación que no salga el de los tamales, el del atole de maíz, el del gas, el del fierro viejo. Escuchen las predicaciones en internet y siempre sale alguien, ¿verdad? ¿O no? O los tamales, gloria a Dios. Esperemos que de esas que pasen escuchen algo, el mensaje. Lo entendimos la semana pasada. No tenemos que hacer circo, maroma y teatro, no tenemos que convencerlos, tienen que escuchar el mensaje nada más. Y si son elegidos, ¿qué va a hacer el Señor? Que baje al corazón e irresistiblemente van a llegar a los pies de Cristo. Entonces, qué bueno que pasen, que nos volteen a ver y Dios quiera que escuchen el mensaje y sean salvos. Jeremías 32:40. Dice el Señor y habla del nuevo pacto. Jesucristo menciona esto, esta es la sangre del nuevo pacto, y el nuevo pacto que hará con ellos, dice, es un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Voy a poner mi temor en el corazón de ellos, ¿para que qué? Para que no se aparten de mí. ¿Cuál es el pacto que hace Dios con sus hijos? Es un pacto eterno, donde nos pone un temor reverente de Dios. No es un miedo a que Dios me castigue, es un temor al conocer su santidad, su gloria, su majestad, y decir, Señor, no me quiero apartar de ti. Si alguna persona tiene el deseo de no apartarse de Dios, es porque Dios puso ese deseo en el corazón de esa persona. Juan 5:24. El apóstol Pablo nos lo delinea en Romanos 8:28 al 39, pero no es la única ocasión. Vemos en el Antiguo Testamento y varias citas en el Nuevo Testamento de Juan, de Pablo mismo, del escritor de Hebreos y de Judas. Dice Juan 5:24, de verdad les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ese es el que nace de nuevo. Ya lo hemos entendido la semana pasada. Y este tiene, ¿qué dice? Vida eterna. Y no vendrá condenación, no va a pasar de esa vida a condenación, sino que será guardado, ha pasado de muerte a vida. El 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, no lo voy a dejar fuera. Él vino a mí, no le voy a decir que se vaya de aquí. Juan 10:27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie me las va a quitar de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es de las promesas más explícitas y maravillosas que hay de la perseverancia de los santos.
Romanos 5 del 10 al 8. Romanos 5 del 8 al 10. Dije del 10 al 8, ¿verdad? Romanos 5 del 8 al 10. Estamos viendo quiénes están atentos, ya vi que varios sí. Sí, ¿verdad? No, menos. Ya, ahorita acabamos, un minuto menos. Ahorita en 10 acabamos, no se preocupe. Ya, y acaba de decir una, ¿no? Que ahora en fin de año, ahora en enero o febrero, ahora en fin de año, en enero o febrero, ¿no? Ahora en año nuevo hay para febrero. Dios bendice a nuestro presidente. Romanos 5 del 8 al 10, ahora sí lo dije bien. Mas Dios, escuche bien esta, muestra su amor. Cada vez que leemos amor en la Biblia, es amor incondicional, amor de Dios, porque Dios no puede amar de otra manera, si no ya sería que cambió Dios. Aquí amor incondicional, aquí no. Entonces, cuando habla del amor de Dios a los elegidos, es un amor incondicional. Mas Dios muestra su amor incondicional para con los elegidos, en que siendo aún pecadores, a pesar de que éramos de lo peor, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estamos justificados en su sangre, por él vamos a ser salvos de la ira. Versículo 10, porque si antes que éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué está dando aquí a entender el apóstol Pablo? Está diciendo, si antes que eras un vil pecador de lo peor, Dios te amó con amor incondicional y te dijo, ven para acá, ahora que ya eres su hijo y ya te regeneró y ya puso esa imagen tuya completamente en ti, ¿tú crees que Dios te va a desechar? Por supuesto que no. Romanos 11:29. Filipenses 1:6 ya lo leímos, que Dios no es mediocre, es lo que empieza termina. Romanos 11:29 dice, porque irrevocable es que no se puede regresar ni quitar, es lo que significa la palabra griega irrevocable, son los dones y el ¿qué? Dios me llama por medio del Espíritu Santo eficazmente a los pies de Cristo. ¿Se puede regresar o quitar el llamamiento? No. Si Dios te llamó, vas a estar ahí. Ahora acuérdese de la predicación del domingo y si no la escuchó, escúchela, verdaderos y falsos discípulos, porque no todos somos verdaderos discípulos. Segunda de Timoteo 1:12. Y ya va a empezar, íbamos también. Nos tenía que recordar y dar con todo. ¿Sí, notado? Segunda de Timoteo 1:12. No recuerden lo que le dije, porque los amo, los exhorto de esa manera. Porque si estamos en pecados, y todavía les digo, ¿saben qué era de las situaciones más chistosas? Vamos a hacer un paréntesis, que cada vez que venía un profeta a la iglesia podían andar como sea. Yo sabía y me decían, el fulano andaba en el cheletón, ya saben quién, y fulano anda haciendo esto y lo otro. Y llegaba el profeta y le decía, hijo amado, tu vida me complace, tienes un corazón que me agrada, ahora yo te voy a... O sea, en lugar de exhortarnos y llevarnos al camino de Dios, lo único que hacían era nada más echarnos labia y nos hundían más. Porque ¿qué pasa con una persona que está en pecado y te dicen, tú eres mi hijo amado, tu corazón me agrada tanto? Dices, gracias Dios, yo sé que cuando oro en el cheletón por mi cerveza, tú me la santificas. Entonces, no, prefiero mejor decirle, amado hermano, órale, para que duele, pero dices, ay, pero cambiamos a estar nada más ahí, palabras lisonjeras. Segunda de Timoteo 1:12, cerramos el paréntesis. Dice la Escritura, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro, y aquí se liga con esto, ¿de qué estás seguro? Del poder de Dios. Estoy seguro que poderoso es Dios para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito que tenía el apóstol Pablo? El Espíritu Santo en él. Cuando habla de las arras del Espíritu, las arras hablan de nuestra herencia, que es el depósito. Se dejaba como el abono, en
enganche que ibas y dabas en Coppel, o que vas y das enganche en Coppel, o cualquier de esos lugares, vas y dejas tu enganche, y en la época del apóstol Pablo ese era un depósito que garantizaba que la venta se iba a terminar y que iba a ser tuya. Las arras del Espíritu simbolizan que el Señor, el Espíritu Santo, garantiza que vamos a terminar siendo siempre de Cristo. Hebreos 10:14. Pablo dice: yo conozco que es poderoso el que me va a hacer guardar mi depósito para aquel día, para el día final en Jesucristo. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda que ofrendó Cristo, su cuerpo, hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. Es eterna a los santificados. Y versículo 23 ahí mismo: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El escritor de Hebreos no dice: nosotros le echamos ganas, somos alabío, alabao, tú échale, tú puedes, alabín, bomba. Él está hablando de quién, de Dios, que Él es fiel, que Él nos guarda, que Él es el que nos preserva hasta el final. Y por último, Judas 24 y 25, los últimos dos versículos del libro de Judas. Ya con esto vamos a terminar. Judas 24 y 25. Ya lo tenemos, el penúltimo libro de la Biblia. Y aquel que es poderoso, fíjese que el escritor Judas también se da cuenta del poder de Dios, no apela al poder humano. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, y es poderoso para presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Judas? Que nosotros vamos a perseverar hasta el final porque somos muy buenos. Si la hacemos gacha, no. Está diciendo: ¿saben quién nos va a guardar hasta el final? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Él es el que nos va a presentar delante de Cristo. ¿Qué pasa cuando pecamos entonces? ¿Qué pasa porque todavía cometemos fallas y errores diarios? ¿Qué pasa también con pasajes donde parece que la salvación se pierde o que podemos caer de la gracia? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Dudas ahorita de esto? Porque yo sé que usted a lo mejor dirá: bueno, no he leído toda la Escritura, pero en mi vida diaria yo tengo errores, yo cometo situaciones, la riego luego muchas veces. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso aunado a porciones de la Escritura. ¿Se acuerda que le decía cuándo fue el día domingo, verdad? Que si tomamos esa porción de la Escritura aislada, muchos discípulos dejaron de seguirle, entonces podemos decir que la salvación se pierde. Pero ¿se acuerda que le expliqué el contexto? No eran discípulos verdaderos.